Muchas gracias al colegio por invitarnos. Desde luego, felicitarle por la iniciativa de estas jornadas sobre el tema energético, que pasa a ser hoy en día un elemento fundamental de la política económica y de la política en general, ¿no? En las últimas reuniones de los distintos organismos internacionales, el tema energético es un tema que está en todas las agendas, porque además poco a poco ha ido confluyendo los aspectos de la política energética con los aspectos medioambientales y ya de la sostenibilidad de la propia sociedad humana en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, el tema nuclear seguramente viene hoy en esta primera jornada de presentación precisamente porque es un tema siempre debatido, sobre todo debatido y más en un país como España, ¿no? Donde, en fin, siempre estamos en esta situación donde, por un lado, tenemos una capacidad importante, puesto que el 20% de la energía eléctrica en España es de origen nuclear, llegó a ser casi el 40% en un cierto momento, donde tenemos industrias importantes en el ámbito mundial, pero sin embargo hay siempre un discurso en fin, crítico, contrario, que tampoco se atreve, seguramente por las dificultades propias de ello, a cerrar o a terminar con estos temas, pero que siempre está ahí de alguna manera, ¿no? Y siempre es objeto de una controversia muy fuerte, y seguramente por eso es por lo que, en fin, los que han pensado en organizar estas reuniones han considerado que era importante hablar de ello el primer día, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, aunque hable un poco del tema mundial ligada al tema español, porque precisamente eso es lo que al final debatimos, ¿no? Pero viendo un poco los aspectos generales de... Bueno, esto es lo que en principio voy a presentar un poco en una introducción: energía nuclear y los tres aspectos importantes: garantía de suministro, medio ambiente, competitividad, la operación a largo plazo de nuestro parque en España y qué podemos hacer pensando en el futuro, junto con las conclusiones. Lo que está claro, y en fin, en esto yo no hace falta que insista, pues que estamos frente a un fin de un mercado con petróleo barato. Las energías fósiles, debido a los incrementos de demanda, pues en fin, su coste su precio es cada vez mayor, su coste seguramente también, pero sobre todo su precio. El problema del cambio climático: estamos en estos momentos emitiendo unos 370, existe una concentración de unos 370 ppm de CO2 en la atmósfera, y creciendo más o menos a 2 ppm por año, al ritmo en el que estamos. Si llegamos a pasar los 450 a los 500 ppm, los estudiosos del clima consideran que entramos en una situación de ruptura del modelo, donde ellos mismos no saben muy bien qué es lo que puede pasar, pero que seguramente habría una modificación muy importante de las transferencias de materia y energía a nivel de la atmósfera, y que eso llevaría a situaciones muy complicadas. Y luego está el problema de seguridad de suministro, que evidentemente es uno de los problemas que padecemos y que es objeto de problemas en fin, que vemos continuamente en la prensa o en el ámbito político internacional. Con relación al tema nuclear, específicamente, el informe, el Energy Outlook del año 2006 de la Agencia Internacional de Energía de París, precisamente plantea la existencia de un posible escenario, no de referencia, un alternativo, en el que, incrementando una serie de esfuerzos, como vemos aquí en estos campos, podríamos llevar a reducir las emisiones de CO2 de manera significativa en el 2030. Y para ello hablan, pues, de incrementar el nuclear, incrementar las renovables, conseguir una mayor eficiencia en el sector energético en general, conseguir una mayor eficiencia en la electricidad y conseguir una mayor eficiencia del fuel. Todo esto nos llevaría a una mejora. Este es el primer informe de la Agencia Internacional de Energía que plantea que estudia la energía nuclear como tal. Hasta entonces, la Agencia Internacional de Energía se creó en su momento para hacer frente a las crisis del petróleo, es la que de alguna manera se ha contrapuesto a lo largo de los últimos 30 años a la OPEP, de alguna manera, dentro del mundo de la OCDE, y hoy en día, por primera vez, plantea la problemática nuclear dentro de los escenarios en los que ella estudia, ¿no? Y precisamente habla de esta posibilidad de que la energía nuclear, si se considera un mayor uso de ella en el escenario alternativo, pues podría contribuir a disminuir las emisiones de CO2.
En Europa, por ejemplo, este programa alternativo que ellos proponen llevaría a una reducción de un 18%, entre un 18 y un 20% de las emisiones de CO2 en el año 2030. Y es una razón más para considerar estos temas, ¿no? El gas natural, evidentemente, hemos visto antes cifras de las capacidades del consumo y las reservas existentes. Este también es un gráfico del informe del WEO 2006, y aquí muestra cómo tiene que incrementarse el transporte de gas natural de distintas zonas del globo, de los países productores a los países consumidores. Está en BCMs, quizá no se ve muy bien porque, en fin, los números que no están muy claros, pero, por ejemplo, se puede ver que de Rusia a Europa, que Rusia es el mayor proveedor para Europa, pues tiene que pasar de 120 a 160 BCMs, pero de Oriente Medio a Estados Unidos, por ejemplo, tiene que pasar de 1 a 34, a Europa tiene que pasar de 9 a 96 BCMs. En fin, hay una necesidad, teniendo en cuenta el business as usual que en estos momentos tenemos, de incremento del transporte de gas natural, que precisamente es lo que lleva a la dificultad de las geopolíticas actuales y a las tensiones políticas que existen en este campo, ¿no? En España, ¿cuál es la situación? No hace falta que esté mucho aquí, pero porque aquí todo el mundo somos conscientes de estos temas, pero somos una isla energética en muchos sentidos, excedemos CO2 en más de un 35% sobre los compromisos relativos a Kioto de la Unión Europea, somos el país que más lo excede en el mundo, en los países desarrollados, y dependemos en el exterior en un 85% de las necesidades primarias. La energía nuclear muchas veces se comenta que está en retroceso o que está parada. Esto no es correcto. Como ha dicho antes Antonio Gomis, por ejemplo, el año pasado el incremento de la energía nuclear fue 1,7%, ¿no? Que es más o menos el incremento que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. En estos momentos hay más de 30 centrales en construcción y en estos momentos existe un debate muy importante a nivel mundial de construcción de nuevas centrales. Todos los países se están colocando de alguna manera para este relanzamiento, y China, por ejemplo, pues habla de hacer unos 30, 40 gigavatios adicionales de potencia instalada para el año 2030, y esto, sin embargo, significaría una parte muy pequeña de su potencia instalada, sería menos del 10% de la potencia instalada de China, de todas formas, porque China sigue creciendo en el consumo de carbón, por ejemplo. Antes Antonio Gómez decía cómo está creciendo, pero el año pasado China instaló 100 gigavatios de instalaciones de carbón, vez y media la potencia instalada española, con lo que eso supone de emisiones de CO2, ¿no? Y como decía antes él, el incremento mayor que se está dando a nivel mundial es el de carbón, ¿no? Entonces, en China, desde luego, en la India, pero también en Rusia, que tiene muchas reservas naturales de gas, y que también tiene mucho uranio, está dispuesta a vender su gas y a desarrollar su capacidad tecnológica nuclear, que la tiene. En Estados Unidos ya hay 2 empresas eléctricas que estas últimas semanas han planteado a la Nuclear Regulatory Commission permisos para 4 instalaciones, lo que llaman en Estados Unidos el permiso combinado de construcción y operación, para evitar incertidumbres en los periodos de licenciamiento intermedios, y ya en Estados Unidos han decidido 2 empresas eléctricas pedir permiso para 4 instalaciones, unos 4.000 megavatios. O sea que está claramente habiendo un reanálisis y un relanzamiento que seguramente en los próximos años llevará a una modificación de los planes de instalaciones futuras, porque hasta ahora ha dominado la tendencia pasada y los documentos oficiales, los documentos internacionales reflejan fundamentalmente lo que los países han ido proponiendo, lo que han ido señalando, ¿no? Seguramente en los próximos años se va a producir una modificación de esto de manera que se refleje un mayor incremento de la energía nuclear a nivel mundial. Entonces entramos un poco en los temas. La garantía de suministro. Existe una gran abundancia de uranio, ahora vemos algunos datos. Existe una diversificación de suministradores, que también veremos algún dato sobre esto, no necesariamente ligados a los países más inestables. Las redes de transporte, de suministro de este material, pues, en fin, son suficientemente fiables. Las centrales nucleares, debido precisamente a su alto coste de inversión, todo el mundo tiene interés en que operen el mayor tiempo posible, y hoy en día están prácticamente funcionando cercanas a las 8.000 horas anuales.
Precisamente una de las grandes avances de la energía nuclear es que hace 15 años podían estar operando un 70% más o menos del tiempo y hoy en día están operando prácticamente al 90%. Y por poner un dato, la recarga de un año de operación de una central de 1000 megavatios son unas 25 toneladas. Esas 25 toneladas caben en la tercera parte de esta sala, o sea que en las centrales nucleares tenemos un año de operación de las centrales, de combustible para esa operación, en una sala, en unos metros cuadrados, lo cual da unas garantías desde el punto de vista de suministro para los países o para las instalaciones en caso de que se prevea que pueda haber algún tipo de problema. O sea, no estamos dependientes del barco, en fin, o del gasoducto en ese sentido, ¿no? Que existe esta capacidad de la garantía de suministro. A nivel de reservas, que es el tema quizá más controvertido, los estudios que hace la OCDE y la Agencia Nuclear de la OCDE, junto con la OIEA, lleva a estos tres niveles de reservas. En primer lugar están las reservas que se consideran identificadas, que son las garantizadas más las inferidas, son las que verdaderamente se considera que existen claramente, que son conocidas, que nos llevarían los reactores de la tecnología actual, lo que llamamos reactores actuales, a unos 85 años de operación. En lo que son las convencionales totales, que serían, en fin, en los últimos 15 años, precisamente por el parón nuclear y por la existencia de materiales susceptibles de ser utilizados como combustible, como reservas militares en los países que las tenían, se ha ido introduciendo esos materiales en el mercado de manera que ha habido un freno en la exploración, en el desarrollo de la minería. En España mismo, por ejemplo, que teníamos unas minas en el área de Ciudad Rodrigo, pues esas minas se han cerrado, porque teniendo en cuenta la evolución internacional y los costes, pues no eran en absoluto rentables. Seguramente en una fase, en fin, donde todas las materias primas, como está ocurriendo en estos momentos, aumenten de sus costes y su precio, pues seguramente puede pasar a serlo. Pero vamos, en el caso de las que se consideran que pueden existir, podríamos estar en unos 270 años con los reactores actuales, y si fuésemos al uranio que está contenido en fosfatos, en otros tipos de materiales, podríamos ir ya hacia algunos cientos de años, ¿no? Si de los reactores actuales pasamos a los reactores rápidos, que es en el ámbito en el que desde el punto de vista tecnológico se está trabajando o se empieza a trabajar ahora, lo que se llaman reactores de cuarta generación fundamentalmente, pues iríamos a una multiplicación de estas cantidades de manera importante, de manera que entraríamos ya en los miles de años de alguna manera. Y desde el punto de vista del sistema eléctrico, ¿qué es lo que pasa con las distintas fuentes de energía en España? Aquí tenemos en estas columnas, en estos histogramas, en rojo la producción, el porcentaje de producción de cada tipo de fuente y en azul la potencia instalada. Y podemos ver que hay quizá tres grandes grupos. Un grupo en el cual la potencia instalada y la producción, la potencia de más o menos la mitad, en peso de cada una de ellas. La mitad que la producción, como es el carbón y la nuclear. Algunas que están bastante equilibradas, como es el ciclo combinado, y otras en que se produce al revés. La producción es más o menos la mitad de la potencia instalada, como puede ser la hidráulica o como puede ser la eólica. Esto, visto en horas de funcionamiento, nos lleva a este esquema, ¿no? En las horas de funcionamiento del 2006 de los distintos tipos de fuentes de energía para el sistema eléctrico en España, el global tuvo una utilización de unos 3.660 horas, las nucleares unos 7.800, el carbón unos 5.800, unos 6.000, el régimen especial, que aquí está toda la cogeneración, etcétera, pues en unos 4.600, los ciclos combinados unas 4.000 horas, la eólica unas 2.000, en fin, bajando. Esto, claro, tiene al final una repercusión importante sobre el sistema eléctrico y sobre la utilización de las distintas fuentes en las distintas fases de la producción eléctrica. O sea, que hay algunas energías que se utilizan básicamente como energías de base, y otras energías que se utilizan más como energías de punta. Las energías de base básicamente son siempre todo lo que haya renovable, eso entra lo primero siempre, lo nuclear, el carbón, y luego va subiendo y luego los ciclos combinados o el fuel en última instancia, ¿no? Pero bueno, y esto, por ejemplo, desde el punto de vista de España, esta gráfica no se ve muy bien, pero podemos ver que España, estos son los niveles de la evolución del factor de carga de distintos países, del parque nuclear en los distintos países en los últimos años, ¿no? Entonces, España es esta curva que va por aquí y que en estos momentos está aquí, esto es en el año 2005, cercano al 90%. O sea que somos un país que hemos mejorado nuestro factor de carga de nuestras instalaciones y que estamos normalmente entre los 10 mejores a nivel mundial.
como demostración de que nuestras instalaciones funcionan bien. ¿Y qué ha pasado en el sistema eléctrico español en los últimos años, ¿no? Estos son dos curvas de carga del sistema eléctrico español, dos jueves del mes de enero en el año 2002 y en el año 2007. En el año 2002, el punto más bajo de la curva estaba en unos 20.000 megavatios, el punto más alto en unos 32.000. En el año 2007 estaba en unos 26.000, el punto más bajo, en unos 43.000, el punto más alto. Esto ha supuesto un incremento en el entorno de unos 10.000 megavatios globales en estos 5 años, porque el ritmo de crecimiento de la demanda en España ha sido muy elevado y seguramente no hemos hecho nuestros deberes en cuestiones de eficiencia, pero esto ha llevado precisamente como este incremento se ha producido con gas y con renovables, que son los dos que en los últimos tiempos han sufrido unos elevados incrementos de costes. El gas por sí mismo, porque la materia prima gas pues ha aumentado su coste, y el renovable porque teniendo en cuenta el esquema de retribución pues también al final ha tenido un incremento muy elevado, nos ha llevado al sistema eléctrico en el 2006 a un incremento del precio medio del pool sobre el 2004, que se considera que va a ser en torno de los 30 euros el megavatio hora, a unos 65 euros el megavatio hora en el año 2006. Esto ha llevado a lo que se conoce por déficit, que son unos 4.000 millones de euros al año. O sea, el sistema eléctrico, que cuesta en su conjunto al año unos 23.000 millones de euros, en realidad cuesta 27.000. Pero esos 27.000 no están recogidos en las tarifas, pero sí están reconocidos al sistema, ¿no? para que las empresas eléctricas puedan mantenerse en el ámbito financiero. Pero este incremento de costes se ha producido precisamente porque nuestro modelo es un modelo tremendamente caro, ¿no? Pedro Rivero el otro día decía que esto en realidad no es un déficit, sino que es un pago aplazado. En realidad lo que va a ocurrir es que este consumo que hacemos ahora lo vamos a ir pagando en los próximos años, no lo pagamos ahora. Entonces el problema está que si este déficit se hace estructural, y este déficit ya existe en los últimos 2 años, este año el precio medio está un poco más bajo porque hemos tenido suerte que ha sido un año no muy frío y no muy caliente, entonces es menor el déficit, pero si estuviéramos en un déficit estructural, pues entonces tendríamos una situación insostenible para nuestras empresas, por lo cual se justifica que se diga que el precio de la electricidad va a tener que subir entre un 15 y un 20% en los próximos años, de alguna manera, ¿no? Porque nuestro modelo al final tiene unas fuentes caras, ¿no? Desde el punto de vista del sistema eléctrico, aparte de las necesidades del sistema eléctrico como tal, en cuanto a instalaciones de potencia, instalaciones capaces de regular en manera primaria el sistema, existen los problemas de fiabilidad, ¿no? Entonces, para la red eléctrica, en la cobertura de la demanda, ellos consideran que la fiabilidad de los distintos sistemas es esta, ¿no? O sea, la nuclear llega a tener pues el 90 y tantos %, el ciclo combinado, el carbón, tal. La eólica ellos la consideran con poca fiabilidad precisamente porque no pueden conocer exactamente cuál va a ser, si va a haber o no va a haber viento. Evidentemente, hoy en día se ha trabajado mucho en el ámbito de las renovables para tener modelos de predicción de viento, de campos de viento y de predicción de viento, y eso hoy en día empieza a ser más o menos posible en un plazo de un día o de 2 días, ¿no? Pero, sin embargo, es difícil predecirlo de manera global, ¿no? O planificarlo de manera global. O sea que el eólico es básicamente una fuente de energía a lo largo del año, pero es difícil que sea una fuente de potencia, porque en cada momento no se sabe exactamente si la potencia va a estar disponible o no, ¿no? Entonces, para España, este funcionamiento de las centrales nucleares de un 20% de la electricidad es equivalente a una energía de unos 100 millones de barriles año. Para Europa, por ejemplo, que la producción de energía eléctrica son unos 900 teravatios hora, que es la tercera parte de la electricidad, esa energía es equivalente a 2 veces lo que produce Kuwait. Y al mismo tiempo que tiene esta capacidad de evitar importaciones de combustibles fósiles, pues permite evitar la emisión de unas 40 millones de toneladas de CO2. Esto hay que tener en cuenta, como vamos a ver posteriormente, cómo nosotros tenemos un exceso de emisiones de CO2 del orden del 35% sobre lo que tenemos previsto, ¿no? En los acuerdos de la Unión Europea.
Y por lo tanto es muy importante para el sistema español que esto, en fin, que las centrales nucleares sigan en operación. Por otro lado, las centrales nucleares producen una energía limpia desde el punto de vista del aire, porque no emiten ningún tipo de gases, no emiten óxido de nitrógeno, óxido de azufre, y pueden evitar, como digo, estas emisiones de CO2. Estos son los niveles de emisión de CO2 de las distintas fuentes: carbón, petróleo, gas natural renovables y nuclear renovables. La eólica está a nivel de la nuclear, hay una gama en todas ellas, pero esto es lo que lleva a tener que reducir de alguna manera la producción con combustibles fósiles, fundamentalmente de carbón, pero también intentar limitar las emisiones de gas natural si verdaderamente queremos hacer frente al tema CO2. Con relación al tema medio ambiente, que en España es como el caballo de batalla de la energía nuclear, la Universidad de Yale realizó un estudio en el año 2005 donde establecía un índice medioambiental de distintos países estudiando estos temas: salud, biodiversidad, energía, agua. Y esto yo lo traigo a colación porque de los 5 primeros países, 4 son países que tienen instalaciones nucleares: Suecia, Finlandia, República Checa, Reino Unido, de manera bastante importante. En Suecia el 50% de la energía eléctrica es de origen nuclear, el otro 50% es hidráulico. Finlandia está construyendo un nuevo reactor. O sea, que la existencia de un programa nuclear en los países no significa un daño al medio ambiente de ese país en absoluto, a pesar de lo que, de alguna manera, a veces se piensa, ¿no? Esto es un poco los niveles de emisiones de CO2 en España. Como estamos en mayo de 2006, estamos en un 152% sobre, teniendo en cuenta las emisiones del 90, cuando tenemos una asignación de un 15% más o menos. Con relación al tema de la competitividad, voy a ir un poco de prisa porque veo que me voy pasando, y para que todo el mundo tendrá que irse a casa en algún momento. Si vemos un poco las distintas fuentes, aquí está la distribución en las distintas fuentes de inversión, lo azul, de operación y mantenimiento y de combustible. Entonces, lo que ocurre a la energía nuclear con relación a las otras fuentes es que la parte de la inversión en el coste de esta energía es más elevado, y la parte de combustible es relativamente pequeño si los comparamos con los demás, ¿no? Esto lleva a que, por un lado, a dar una estabilidad al coste de producción de energía de origen nuclear, de electricidad de origen nuclear. Ay, perdón, que me he pasado. Y por otro lado, a depender relativamente poco de la materia prima. Evidentemente dependes de ella, la necesitas, pero no es un elemento fundamental en tus costes. En realidad, cuando el coste de la inversión y el coste del aprovisionamiento es de este nivel, lo que está ocurriendo es que la energía nuclear es una energía fundamentalmente basada en tecnología, basada en conocimiento, y no tanto en la propia materia prima. Y eso es lo que lleva a que sean fundamentalmente los países con capacidad financiera y con capacidad tecnológica los que pueden abordarla de manera real. En fin, estos gráficos quedarán a su disposición y muestra un poco cómo los costes nucleares con relación a los costes del carbón o del gas entran en los rangos de competencia, ¿no? Y desde luego, con los precios actuales del gas o el precio del carbón, y más si tenemos en cuenta el precio que puede establecerse para la tonelada de CO2, pues es totalmente competitivo. Y como decía antes, al tener un peso, el combustible, pequeño en el coste total de la energía de origen nuclear, con un incremento del 50% del precio del combustible, en el campo nuclear el impacto sería menor del 10%, y sin embargo en los distintos sistemas y el ciclo combinado de gas, pues se podría llegar a casi hasta un 40%, ¿no? Los estudios que los finlandeses han hecho para nuevas instalaciones, que les han llevado a hacer la inversión que ellos han hecho en el nuevo reactor, reflejan estos números, ¿no? O sea, el coste del nuclear estaría en torno de los 30 euros el megavatio hora, y los demás, el carbón en 34, 35, el gas en 45, la turba, la madera, la eólica, ¿no? Si a esto le añades el tratamiento de emisiones de CO2, iríamos a estos niveles. Evidentemente estos números, en fin, se pueden discutir porque dependerán de los tipos de intereses, de las horas de funcionamiento, de los niveles de la inversión, pero demuestran claramente que los nuevos reactores y las decisiones de los nuevos reactores se van tomando porque son totalmente competitivos en el entorno en el que nos movemos. ¿Qué pasa en España con el parque que actualmente tenemos? El parque actual, el coste de la generación de nuestras instalaciones en estos momentos, el variable,
es de unos 10 euros el megavatio hora en operación y mantenimiento, unos 3 euros, unos 3 euros el combustible y unos 3 euros de inversión que hacemos al año. O sea, que con un coste de unos 20 euros el megavatio, un gasto de unos 20 euros megavatio hora estable y predecible, porque en realidad aquí el elemento que puede modificarse es el tema combustible, básicamente, pues tenemos acceso a una fuente de energía muy importante, que son unos 60.000 gigavatios hora, que si lo prolongamos la vida de estas instalaciones 20 años, tendríamos esta superficie de producción, que son más o menos 1 millón de gigavatios hora, unas 5 veces la energía eléctrica española que se produce cada año, ¿no? Si quisiésemos sustituir estos 60.000 gigavatios hora por otras fuentes, fundamentalmente gas, que sería la accesible, tendríamos que ir en unos costes anuales que tenemos en el entorno de los 1.200 millones de euros, con los números que yo antes comentaba, a un gasto anual de unos 360 millones de euros en el gas, sobre todo por combustible, y tendríamos que hacer la inversión en gas de unos 7.500 millones de euros. Estos son con 15.000 megavatios funcionan unas 4.000 horas, que es lo que en nuestro parque funciona las centrales de los ciclos combinados. Y seguramente, claramente no están en su óptimo. Los ciclos combinados deberían estar por lo menos funcionando unas 6.000 horas. Pero precisamente la combinación de eólico y gas es lo que lleva a que los ciclos combinados funcionen estas horas, ¿no? Si en vez de sustituir esta energía nuclear por gas la sustituyésemos por eólico, por ejemplo, tendríamos que ir a producir unos 60.000 gigavatios hora eólico, lo cual con unos 2.000 horas de funcionamiento nos llevaría a la construcción de unos 30.000 megavatios hora, unos 30.000 megavatios de construcción eólica, con un backup de ciclos combinados que tendría que ser en el entorno por lo menos de los 2/3 de esa potencia instalada para prever los momentos en que no está disponible esa potencia, ¿no? O sea, que no se trata solamente de que se puedan producir o que se puedan instalar megavatios en el sistema, sino que los megavatios instalados en el sistema también tienen que ser posible combinarlos para la producción necesaria del sistema eléctrico en su conjunto y de las necesidades de consumo, ¿no? Aparte de esto, de la propia producción, en España tenemos una capacidad industrial importante. Voy a ir deprisa por esto. Sencillamente 2 fotos. Esto es la fábrica de equipos nucleares Santander, que es una de las pocas fábricas que a nivel mundial existen para fabricar componentes pesados de centrales nucleares, generados de vapor en estas fotos, o vasijas. Y esta es una foto de la fábrica de Enusa, en Juzgado, donde fabricamos también el combustible de nuestras instalaciones y también vendemos combustible en todo el ámbito europeo. Equipos Nucleares hoy en día exporta componentes a Estados Unidos, a China, a Sudáfrica, y la industria española, la tecnología española, está presente en los proyectos que a nivel mundial se están desarrollando, ¿no? En general, toda esta actividad lleva unos 3.000 millones de euros de actividad económica en España, ¿no? Y si pensamos un poco en el futuro, y voy deprisa pero en fin, no quiero dejar de plantear estos temas, teniendo en cuenta las necesidades del sistema eléctrico, el crecimiento de la demanda, las características de las distintas fuentes y los problemas ligados a las emisiones de CO2, nosotros desde el Foro Nuclear consideramos que un mix eléctrico muy adecuado para España en el año 2030 sería en este entorno, ¿no? En el entorno de 1/3 de energías renovables, 1/3 de energía de centrales fósiles térmicas y 1/3 de energía nuclear. En fin, el 30% o el tercio de energía nuclear sería totalmente adecuado para nuestro sistema eléctrico. En el sistema europeo, el 30% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Y esto, en fin, no entraría en contradicción con algunas de las discusiones que están teniendo en este momento lugar o que hubo en la mesa de diálogo que hubo sobre la evolución de la energía nuclear en 2006 y las discusiones que está habiendo en estos momentos sobre la perspectiva 2030 en el Ministerio de Industria, ¿no? Aunque, en fin, es difícil en estos momentos llegar a considerar esto de manera definitiva, aunque nosotros consideramos que sería muy adecuado para el sistema eléctrico español, ¿no? Si estos 10.000 megavatios que nosotros pensamos que en el ámbito, que serían 1/3, o sea, que habría que construir para mantener ese tercio de energía eléctrica de origen nuclear, en vez de construirse con energía, de ser de energía nuclear, fuesen de ciclos combinados, podríamos hacer esta comparación, ¿no? En el ámbito nuclear la inversión sería unos 20.000 millones de euros, en el campo de los ciclos combinados serían unos 4.500 millones de euros. En combustible
el coste nuclear sería unos 250 millones de euros, en los ciclos combinados unos 4.500 millones de euros. Tendríamos emisiones de CO2, en el caso de los ciclos combinados. La participación nacional de tecnología, estamos nosotros haciendo un trabajo sobre lo que la capacidad tecnológica española y la capacidad de nuestra industria y cómo participaría de esta inversión. Más o menos participaría entre 2/3 y 3/4 de la inversión sería con empresas españolas, con actividad de alto valor añadido a España, y por lo tanto habría una posibilidad de participación alta. Y el kilovatio hora producido, en el caso de esos ciclos combinados, a medio plazo, pues es difícil saber porque el precio del gas habrá que ver cómo evoluciona. En el caso nuclear, como precisamente una parte muy importante de su coste es la inversión, pues es relativamente estable y predecible. Y la decisión es una decisión de gasto corriente o de inversión, ligado al gasto de un combustible, que no sabemos bien cómo va a evolucionar, o ligado a una inversión en instalaciones de alto valor añadido y de tecnología avanzada. Nosotros consideramos que lo ideal será el tener un reparto de 1/3 más o menos. El tercio no quiere decir exactamente 1/3, pero que no podemos o no debemos frenar la posibilidad de desarrollar instalaciones nucleares en España en el futuro. El tema de los costes de inversión, no voy a entrar quizá demasiado en esto, pero hay que darse cuenta que el kilovatio hora instalado es lo que el cuadro arriba a la derecha. Pero si vamos a las horas de utilización de cada fuente, estaríamos en la parte de abajo a la derecha. Con lo cual, en realidad, la inversión por kilovatio hora real pues se modifica de manera muy importante teniendo en cuenta las horas de funcionamiento de cada instalación. Bueno, estos 10.000 megavatios de construcción en España nos llevaría también a un apoyo al desarrollo industrial de manera importante. Y evidentemente, tenemos aquí dos temas: la aceptación por la sociedad y la gestión de los residuos. Voy a ir muy deprisa, pero la aceptación por la sociedad, lo que se ha visto es que en los países donde se ha discutido de los temas de medio ambiente, de seguridad de suministro, de costes, pues ha habido una evolución en la cual la sociedad ha ido apoyando la energía nuclear. Esto es lo que ha pasado en Finlandia, por ejemplo, donde hoy en día hay un apoyo superior al 50% de la población para la operación de las centrales nucleares, o lo que ha ocurrido en el Reino Unido, una cosa parecida. Y en el ámbito europeo se ha visto que en los países donde se ha planteado debates ha habido una evolución del apoyo a la energía nuclear que ha aumentado entre un 10 o un 20% ese apoyo, ¿no? Con lo cual nosotros consideramos que existe un espacio para, discutiendo sobre estos temas en nuestro país, que esa situación de reticencia o de oposición a la energía nuclear pueda evolucionar en el futuro. Con relación al tema de residuos, en España se ha decidido que haya un almacén temporal centralizado, aunque precisamente por cuestiones políticas siempre les cuesta un poco tomar la decisión definitiva, pero están en ello. Yo creo que lo que es importante es considerar, por un lado, que los residuos nucleares tienen un riesgo potencial elevado, pero ese riesgo potencial es un riesgo también muy pequeño en cada momento, ¿no? Y tiene una característica muy importante. Igual que antes veíamos que el combustible nuclear es un volumen muy pequeño, los residuos nucleares también tienen un volumen muy pequeño. En España, por ejemplo, hay unos 3 millones de toneladas de residuos peligrosos y unos 300.000 toneladas de residuos muy tóxicos y peligrosos. Y los residuos nucleares son del orden de unas 2.000 toneladas. Unas 2.000 toneladas de residuos de media y baja y unos 160 toneladas, esto es al año, de residuos de alta, o sea, de combustible gastado, que son fácilmente almacenables, fácilmente gestionables. Y el esquema actual sería que los tendríamos almacenados durante unas decenas de años en ese almacenamiento temporal centralizado. Daría tiempo a avanzar en las investigaciones que se están haciendo en el campo de la utilización de estos materiales para utilizar su energía en el futuro, en este tipo de reactores, los que antes hablaba de la generación 4, que ahora un momento comentaré. Estados Unidos, teniendo en cuenta todos estos problemas y también los problemas de no proliferación, ha desarrollado lo que llama la Global Nuclear Energy Partnership, la GNEP, que está intentando precisamente montar un sistema mundial de utilización del uranio, reciclado de ese uranio, de manera que precisamente haya algún tipo de protección contra la no proliferación. Estos son temas que están empezando a debatir a nivel mundial y que seguramente permitirán, en un plazo de unos años, establecer un nuevo modelo de gestión de los materiales. La energía nuclear, como decía antes, no está parada ni muchísimo menos. Y en estos momentos nosotros estamos en España utilizando lo que se llama la generación 2,
a nivel mundial se está instalando lo que se llama la generación 3, y estamos trabajando en lo que se llama la generación 4. La generación 4 fundamentalmente son reactores que utilizarían el espectro de neutrones rápidos para poder utilizar mejor el combustible y que tendría la energía que tiene el combustible, la energía que tienen los materiales físiles, y que también llevaría aparejado una menor producción de residuos, un mayor aprovechamiento de la energía y una prolongación de la posible utilización de esta tecnología en el futuro. En la Unión Europea esto está empezando a ser realidad, y el Consejo de Ministros del mes de marzo ya señaló cómo la energía nuclear apoya a resolver problemas de seguridad de suministro y a reducir las emisiones de CO2. Y si tenemos en cuenta las tres grandes estrategias de la Unión Europea, Kioto, Lisboa y el Libro Verde en cuanto a garantía de suministro, veríamos que la energía nuclear es la que mejor cumple estos tres líneas estratégicas. Y en el ámbito europeo, precisamente la Comisión Europea estos días ha tomado tres iniciativas que son importantes, que es, por un lado, crear un grupo de alto nivel de seguridad nuclear, donde van a estar todos los jefes de los organismos reguladores de los países de la Unión Europea. En España, el Consejo de Seguridad Nuclear, la presidenta va a formar parte de este grupo, para tener un grupo europeo de seguridad nuclear. Se va a desarrollar la plataforma tecnológica de fisión para dar continuidad a los trabajos que en este momento está haciendo y acoger los trabajos de la generación 3 Plus en la medida en que pueda ser necesario, y la generación 4. Y también se ha decidido crear un foro nuclear europeo donde se va a debatir todo el tema, toda la problemática de la política nuclear y estos temas de los que venimos hablando, precisamente como existe un foro nuclear, un foro europeo de renovables, un foro europeo de gas, un foro europeo de electricidad, ¿no? Precisamente para que en el ámbito europeo el debate nuclear se desarrolle. Y bueno, sencillamente para terminar, la energía nuclear nosotros consideramos que es una energía que no debemos despreciar, que es ya muy útil en el ámbito español y mundial, y que a medio y largo plazo contribuirá a poder hacer frente a los retos energéticos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias.